nuestra protagonista logra despertarse en medio de la noche completamente alterada. No entiende qué es lo que ocurre ni a qué se debe ese extraño olor. Y se pregunta qué es todo ese humo. Luego se percata de que proviene del diario, porque había quemado los objetos benditos. Rápidamente, para apagar el fuego, usó la cubeta con agua que tiene en su habitación para asearse. Se deja caer en la cama y, confundida, cuestiona qué demonios es todo eso. Como las reliquias de Camesis están completamente quemadas, le hace pensar que el diario probablemente podría estar relacionado con Moricias. Más bien, a ese punto, está 100% segura de que ese diario, si está relacionado con Moricias. A la mañana siguiente, nuestra protagonista se dirigió a la biblioteca del Palacio Imperial. Allí le pidieron que, por favor, se identificara y que mostrara su permiso de acceso. Nuestra protagonista se identificó como Rosé Stania, la sirvienta personal de Su Alteza, el príncipe heredero. La bibliotecaria le pregunta si está buscando algún libro en particular. Rosé le pide que le diga dónde se encuentran los textos de teología, a lo que la bibliotecaria le pide que la siga para guiarla. Le señala que allí se encuentra la sección de los libros de teología, y esa otra área contiene libros prohibidos, los cuales solo pueden consultarse con el permiso de Su Majestad el Emperador. Luego se retira dejando a nuestra protagonista sola para que pueda investigar. Rosé se queda mirando los libros prohibidos, se percata de que parece que hay un mecanismo mágico en esa zona, por lo que no podrá verlos. Tiene dudas sobre si habrá algo útil entre los libros comunes. Los títulos que lee son El mito de Dios Camesis, estudios sobre la diferencia entre el poder divino y la magia, y la relación dinámica entre la desviación de la órbita del destino y Camesis. Ese último título llamó su atención. Al abrirlo, nota que el autor de ese libro es el actual gran mago de la Torre Mágica, e internamente se pregunta qué es ese libro. Ese libro no le da mucha confianza, pero de todas maneras por ahora lo leerá. En el capítulo 1, el libro plantea la duda sobre si realmente la diosa del destino es subordinada de Camesis. Como todos saben, el dios principal del imperio es Camesis. Entonces, la pregunta es, ¿por qué existe una escritura separada sobre la diosa del destino? Tras una larga investigación de textos antiguos, descubrí que la diosa del destino es una idea independiente, separada tanto de Camesis como de Moricias, explicó el autor. Camesis, en el pasado, ató a la diosa de destino al cielo, con el propósito de destruir un país llamado Lebelon. Como resultado, Moricias, el dios principal de Lebelon, detuvo el destino de su nación. Sin embargo, ni siquiera eso pudo alterar la profecía que ya había sido dictada sobre ese país. Entonces, plantea la pregunta si el destino predestinado es algo que nadie puede cambiar. La respuesta es no, no es así. Porque hubo una sola persona, un hombre desafortunado, un humano que desafió la profecía. El primer emperador de Fosnia. Ese descubrimiento puso la piel de gallina a nuestra protagonista. El libro dice que, según los registros, el primer emperador era poco más que un esclavo con la inteligencia de un niño. Pero se dice que a partir de cierto momento, de repente se volvió increíblemente inteligente. Nuestra protagonista quedó perpleja, rápidamente lo relacionó con el caso de la anterior Rosé Stania. Recuerda que la jefa de las sirvientas anterior le dijo que de todos modos, Rosé, era alguien destinada a morir, así que no importaba si no estaba en su sano juicio. Era alguien fácil de manejar, siempre y cuando no estuviera relacionado con ese diario. El libro también menciona la magia prohibida de invocación demoníaca. En específico, dice que la magia de invocación desapareció hace mucho tiempo, pero aún quedan registros sobre su uso. Aunque claro, era algo extremadamente difícil de conseguir. ¿Cómo obtuve esta información?, planteó el autor del libro. Porque soy un gran mago que aparece una vez cada 1000 años en el continente, explicó. Nuestra protagonista, al leer esa línea llena de ego, siente que cada vez pierde más la confianza en ese libro. Rosé ojea las siguientes páginas del libro, y estas hablan sobre la era de la magia. En específico, sobre el archimago genio de la Torre Mágica, o sea, el autor habla sobre sí mismo, así que Rosé supone que ya tuvo suficiente de aquel libro. Para resumir el contenido de ese libro. Primero, queda claro que cambiar el destino es imposible. Segundo, es que si no eres de ese mundo, es posible cambiarlo. Y tercero, es que cuando la diosa del destino predijo la destrucción del mundo, las personas invocaron a un demonio, una existencia de otro mundo.
Eso de la invocación demoníaca le suena a algo como que ya ha visto en algún lado. De repente recuerda que el día que visitó la librería Crimson, Aaron le mostró un libro cuyo título era 34 elementos necesarios para la invocación de demonios. Cuando Rosé le preguntó sobre ese libro, rápidamente Aaron lo descartó, explicando que lo tomó por error, porque tenía un título raro. Tiene dudas sobre si debería preguntarle a Aaron. Aunque no puede confiar completamente en el libro que acaba de leer, siente que es muy similar la situación del primer emperador y la de Rosé Stania. Se pregunta si entonces debería investigar sobre la diosa del destino en lugar de Moricias. Una vez que regresó a su habitación, cuando vio su diario, supuso que tendría que comprobarlo ella misma. Expresa que es como dicen, es mejor afrontarlo de frente que ser golpeado primero. Sin embargo, al abrir el diario, lee un mensaje de sistema que dice error no identificado. El rostro de nuestra protagonista palideció, no entendía qué era eso, ni por qué apareció un mensaje allí. El mensaje del sistema cambia, anuncia que se ha infectado con un virus y que está escaneando para identificar el virus. Rosé no entiende qué demonios es todo eso. Luego de unos minutos, sale otro mensaje anunciando que los virus encontrados son, virus Melory con una tasa de infección de 45, y virus Fabián con una tasa de infección de 4. Notifica que para establecer una vacuna, debe bloquear completamente la energía externa. Rosé se pregunta qué significa todo eso, qué es eso de tasa de infección y cuál es la vacuna, no lo entiende, ya que es un diario, no una computadora. Luego saca de allí los objetos benditos quemados y el mensaje cambia a virus Melory, tasa de infección de 45%, y virus Fabián, tasa de infección de 0%. Rosé se dio cuenta de que la tasa de infección de Fabián disminuyó después de que se eliminaran las reliquias de Camesis. Internamente, se pregunta si Fabián es Camesis. Si ese es el caso, entonces Melory sería Moricias. Nerviosa y asustada, le pregunta al diario qué es lo que espera que ella haga al respecto y qué demonios quiere de ella. El mensaje del sistema anuncia que el virus Melory ha causado el siguiente error, invocación forzada iniciada a través del portal de datos del alma. El alma convocada ha sido desconectada de su cuerpo original. Ese mensaje hizo que la sangre de nuestra protagonista se helara, y asustada, pregunta qué es eso de que el alma ha sido desconectada de su cuerpo original. Luego aparece otro mensaje, el cual dice que el cuerpo original Lichaerrin no existe, ya no es válido. Ya no es posible recuperar los datos del alma. El terror que siente Rosé se transforma en ira, rápidamente saca la daga que le dio anteriormente Calix y arremete contra el diario con ella. Cierra la boca, le gritó enojada al diario. Eso no puede ser verdad, exclamó desesperada. Cállate, estoy viva, voy a regresar, es todo una mentira, gritó en cada estocada. Luego se desploma en el suelo, agotada por su arranque de furia. Una vez que recuperó el aliento, decide irse a dormir, esperando que todo eso sea una pesadilla de la cual debe despertar. A la mañana siguiente, Rosé luce muy cansada, ni siquiera pudo pegar un ojo. No sabe qué es lo que va a pasar con ella ahora, ni tampoco está segura de lo que debe hacer. Tiene dudas sobre dónde está exactamente, y si realmente ella era Lichaerrin. Se pregunta si serán ciertas las palabras del diario. Decidió volver a intentar dormir, quiere creer que eso es un sueño muy malo, y que simplemente está deambulando en ese sueño por un momento. Unas horas más tarde, en el despacho del príncipe heredero, Calix comenta que es muy tarde. Rue le dice que quizás Rosé se quedó dormida, puesto que ha estado muy ocupada últimamente. Nuestra protagonista, en su estado semipsicótico, quiere creer que aquel día le atropelló un coche, y es por eso que no puede despertar. No quiere pensar que un mundo como el de una novela exista realmente. Calix tuvo un mal presentimiento y decidió salir en busca de Rosé. Rue le pregunta a su Alteza a dónde se dirige. Calix le preguntó a los sirvientes con los que más se relaciona Rosé si la han visto, y ninguno de ellos la había visto ese día. Eso hizo que Calix se preocupara aún más, y salió corriendo hacia la habitación de Rosé. Mientras tanto, nuestra protagonista estaba convencida de que, como la imaginación humana es infinita, todo eso debe ser solo parte de su imaginación, porque la novela le resultó muy interesante. Calix, al llegar a la habitación de Rosé, toca la puerta. Sin embargo, al no recibir respuesta, entra en pánico debido a sus traumas pasados. Empieza a gritar con desesperación el nombre de Rosé y le cuestiona si acaso no piensa responder.
Nuestra protagonista, al escuchar el nombre de Rosé, se repite que ella no se llama así. Ella no es Rosé. En su psicosis, se pregunta si muere en ese sueño, si podría despertar en otro lugar. Es por eso que decide cubrir sus vías respiratorias, para ver si así consigue volver a su mundo original. Luego, Calix logra abrir la puerta de la habitación de Rosé, y se encuentra con la imagen que más temía. Roel también se impacta ante lo que sus ojos ven, y desesperado, pregunta por Rosé, y cuestiona qué diablos está pasando. Calix corre rápido para ayudar a Rosé. Al levantarla, se da cuenta de que no respira. Hace lo mismo que Rosé le hizo a él cuando estaba al borde de la muerte, le da respiración boca a boca. Internamente, ruega que, por favor, no se muera. Al cabo de un tiempo, nuestra protagonista abre los ojos y no reconoce el techo que está encima de ella. De un sobresalto se levanta de la cama. Alguien la toma del brazo y le pregunta a dónde cree que va. Rosé se quedó de piedra al percatarse de que Su Alteza estaba a su lado. Nerviosa, le pide disculpas a Su Alteza, el príncipe, por haber cometido un grave error, por atreverse a llegar tarde al trabajo y ofender a Su Alteza. Le promete que no volverá a suceder. Calix le comunica que, a partir de ese día, ella se encuentra en un descanso forzado, y que también trasladó su habitación a otro lugar. Le informa que tiene permitido visitar a sus padres en su descanso. Nuestra protagonista se sorprende por la sugerencia de visitar a sus padres, y se pregunta si estará bien hacerlo en ese momento. Calix le dice que 10 días deberían ser suficientes, y que está bien si quiere ir con un amigo. Rosé no comprende por qué está siendo tan amable. Calix le comenta que, mientras tanto, no se tiene que preocupar por los asuntos del palacio, y le pide que solo se centre en sus propios asuntos. Le aclara que es una orden, y que debe regresar después de un buen descanso. Al día siguiente, nuestra protagonista se alista para visitar a sus padres en su ciudad natal. Calix desde su despacho la observaba partir. Roel le pregunta a Su Alteza si está bien que deje ir a Rosé sola en ese viaje. ¿Sola?, cuestionó el príncipe indignado. Sí, sería mejor que lo haga sola. Cuando le dije que fuera con un amigo, no quise decir que fuera con ese bastardo, exclamó con furia. ¿Por qué le importa tanto? ¿No dijo Su Alteza que no tiene intención de convertirla en princesa heredera?, preguntó Roel curioso. ¿Y eso qué tiene que ver?, cuestionó Calix. Está bien que fuera con cualquiera pero no con él, alegó. Roel le pregunta por qué piensa de esa manera. Calix le explica que hay algo que no le gusta, y siente que hay algo que no está bien con ese tipo. Roel simplemente expresa confusión ya que no lo entiende. Calix observa de lejos a Aarón y Rosé preparándose para partir. Al intercambiar miradas con Aarón siente escalofríos. Cree que esos ojos no son humanos. Luego le pide a Roel que añada a una sombra para que lo siguiera. Roel le advierte que si Rosé se entera, se disgustará. Pero Calix le responde que no le importa, y le pide que le informe si la sombra es asesinada. Roel confundido le cuestiona si solo le tiene que informar si es asesinada, a lo que Calix le responde afirmativamente. Internamente, reflexiona que por lo que ha observado hasta el momento, ese sujeto parece tener simpatía por Rosé, por lo que no le causará ningún daño. Pero tiene sus dudas sobre si será lo mismo con otras personas que no sean Rosé. Expresa que realmente desea que no haya nada de qué preocuparse. Tiempo después, en el carruaje. Aarón se encuentra muy feliz y sonriente comiendo unos panecillos. Rosé con solo verlo, piensa que realmente come muy bien. Aarón le pregunta a Rosé si ella no va a comer, alegando que en un viaje como ese, realmente hay que comer. Nuestra protagonista le pregunta cómo es que puede comer mientras el carruaje se tambalea tanto. Aarón le contesta que el carruaje se esté moviendo no importa, si tiene hambre simplemente come. Rosé le dice que es un glotón y que no debió preguntar. Aarón le pregunta si hay algo más, a lo que nuestra protagonista expresa confusión. Aarón le comenta que se refiere a si tiene más preguntas para hacerle, y le promete responder todo lo que sepa y gratis, puesto que gracias a Rosé que lo dejó acompañarla, consiguió unas vacaciones. Rosé le aclara que no es que ella se lo haya permitido, más bien, fue él quien la siguió. Aarón, con una sonrisa bromista, le responde que lo sabe. Le cuenta que de todos modos, es la primera vez que tiene 10 días libres. Le pregunta de nuevo si no tiene alguna pregunta que desee hacerle, le asegura que sabe más de lo que parece, puesto que es el nieto del dueño de la librería Crimson.
Rosé acepta y le pregunta qué pasó con la persona que le pidió que buscara la última vez, refiriéndose a la protagonista femenina de la novela. Aaron le pregunta si está hablando de la hija ilegítima del duque Tianel. Rosé le responde que sí, y le cuestiona si averiguó dónde se encuentra esa persona. Aaron le contesta que por supuesto que lo sabe, y le cuenta que se preguntaba por qué Rosé no le había vuelto a preguntar sobre ello. Nuestra protagonista le comenta que ha estado muy ocupada últimamente. Internamente piensa que de hecho, realmente han pasado muchas cosas: participar en la fiesta de cumpleaños, reorganizar el palacio del príncipe heredero, travesía en el desierto y demás. Aaron le cuenta que con respecto a la hija ilegítima, entró en la familia ducal hace poco. Eso sobresalta a Rosé, y le pregunta si está hablando en serio. Aaron le responde que sí, y le comenta que probablemente realice su debut en la próxima fiesta social. Nuestra protagonista, al escuchar esa nueva información, se pregunta si finalmente está comenzando el contenido original de la novela. Aaron, curioso, le pregunta por qué está buscando a esa persona. Nuestra protagonista, desanimada, le responde que ya no está segura de por qué. Recuerda la frase que apareció en el diario: que el alma invocada perdió la conexión con el cuerpo original. Lo que le hace dudar sobre si eso significa que su cuerpo verdadero murió en el accidente. Reconoce que al principio, el plan era que cuando Calix conociera a la protagonista, aprovecharía el momento de distracción para poder salir del palacio del príncipe heredero. Pero ahora sabe que aunque se escape, no tiene un cuerpo al cual regresar. Así que se pregunta si entonces debe vivir en ese mundo. Solo pensar en ello le hace sentir un fuerte dolor de cabeza. Aaron, preocupado, le pregunta qué le pasa. Rosé supone que lo descubrirá con el paso del tiempo. Luego le pregunta al cochero cuánto falta para llegar a Pronsis. El cochero le responde que son alrededor de 8 horas, y le recomienda que lo mejor es que duerma un poco. Rosé le agradece y vuelve a meterse en el carruaje. Le pregunta a Aaron si ya lo escuchó, y le informa que ella dormirá un poco. Aaron, indignado, le pregunta si lo va a dejar solo, y le cuenta que se siente aburrido. Nuestra protagonista le sugiere que duerma también. Además, le pide que no la despierte hasta que lleguen, ya que ha estado desvelada por unos días, así que se siente muy cansada. Aaron a regañadientes acepta. Una vez que Rosé se durmió profundamente, Aaron le pregunta a Rosé si de verdad está durmiendo. Al no recibir respuesta, se acerca a ella. ¿Por qué buscas a esa persona? ¿Tiene algo que ver con lo que me preguntaste antes?, cuestionó Aaron a una Rosé profundamente dormida. Rosé, ¿quieres cambiar tu destino? ¿Es por el príncipe heredero?, preguntó. Aunque no me importa si cambias tu destino, aclaró. Pero, sería una lástima entregarte al príncipe heredero, comentó Aaron mientras su cabello cambiaba de color. Mientras tanto, en la ruta del carruaje pasaba un hombre y una mujer encapuchados. Algo dentro del carruaje llamó la atención de la mujer. El hombre, al ver que la mujer se distrajo, le pregunta qué pasa. La mujer le responde que no es nada. El sujeto le pregunta si se arrepiente, y le comenta que si se hubiera quedado en ese lugar habría tenido una vida bastante próspera. Le asegura que si hubiera ido al Palacio Imperial, habría conocido al príncipe heredero. La mujer le responde que escapó porque precisamente odiaba eso. El hombre le comenta que es bastante inusual. La mujer le pide que por favor le indique el camino, ya que no sabe si están cerca. El hombre le responde que está bien, le pide que no lo mire de esa manera, y se dirige a ella como Serena, la cual es la protagonista femenina de la novela. El hombre, preocupado, le pregunta si cree que todo estará bien con ese carruaje de antes. Serena le pregunta por qué lo dice. El hombre le comenta que cree que pronto aparecerá un monstruo. Unas horas después, durante el atardecer, Serena le pregunta al sujeto si de verdad está el templo por ese lugar. El hombre le asegura que sí, y le cuestiona si todavía no confía en él. Serena se muestra dudosa y no sabe qué responder. El hombre le toma las manos a Serena y le pregunta si lo sabe, si sabe que él fue el único que creyó en las palabras de ella. Luego le promete que le ayudará a alcanzar su objetivo. Serena se queda en blanco pensando en algo. Le pregunta al sujeto sobre los monstruos. El hombre no entiende a qué se refiere. Serena le pregunta por qué aparecieron monstruos, puesto que ya le había dicho que el bosque Teirán era seguro. El hombre le cuenta que eso es cierto,
ya que es un camino muy transitado y se gestiona regularmente en la jurisdicción, por lo que no debería haber monstruos por la zona. Por eso plantea la pregunta si entonces habrá algo que pudiera haber provocado a esos monstruos. Al mismo tiempo, en el carruaje, el cochero tuvo que frenar abruptamente debido a que unos monstruos lo interceptaron, lo que provocó que nuestra protagonista despertara de la peor manera. Media dormida, le pregunta al señor cochero qué es lo que sucede. Pero al observar hacia afuera, se dio cuenta de que el cochero había huido, dejándolos a su suerte. Luego observa los monstruos que se atravesaron en el camino, los cuales tenían el aspecto de esqueletos vivientes. Rose maldice por la situación y pregunta qué es eso. Aaron, confundido, le pregunta a Rose qué es lo que está pasando. Nuestra protagonista le tapa la boca y le pide que guarde silencio. Internamente, se pregunta qué es ese monstruo, si es un monstruo calavera y si acaso está usando ropa como la de un jefe final. Ruega que, por favor, ese monstruo no mire hacia el carruaje y solo pase de largo. Sin embargo, el monstruo levanta su enorme espada y la deja caer sobre el carruaje, ocasionando que se parta en dos. Rose entra en pánico, y le grita a Aaron que corra. Mientras corre, expresa que siempre pensó que la culpa era de Calix por meterla en problemas, pero ahora parece que el problema siempre fue ella. Aaron le comenta que no entiende lo que está diciendo, pero le pregunta si está bien llamar al príncipe heredero por su nombre de esa manera. Rose le pide que se calle y que se esconda con ella. Nerviosa, expresa que no puede creer que siempre pase eso donde quiera que vaya. Le pregunta a Aaron qué demonios es eso. Aaron le responde que parece ser un rey lich. Rose, incrédula, le pregunta qué es eso de rey. En ese momento, el rey lich le dio una orden a sus súbditos esqueléticos y estos dispararon una lluvia de flechas en dirección de Aaron y Rose. Aaron le cuenta que es el precio de pedir prestado el poder de un demonio, una criatura de otra dimensión. Rose, alterada, le pregunta de qué habla. Aaron, mientras toma una piedra, le explica que en la era de la magia, los humanos invocaron a un demonio de otra dimensión, una entidad suprema, para evitar la extinción de su especie. Luego arroja esa piedra a uno de los súbditos esqueléticos del rey lich, acabando con este. Aaron continúa explicando que, a cambio, los humanos que invocaron al demonio terminaron convirtiéndose en no muertos. Nuestra protagonista no puede creer que Aaron acaba de matar a un monstruo con una piedra justo ahora. Se pregunta quién es Aaron realmente, y cómo es capaz de hacer eso. A Aaron le comenta que, por la apariencia del monstruo, ese líder parece ser el príncipe de Dexwil, un reino que cayó en la era de la magia. Rose, impactada, le pregunta cómo sabe todo eso. Aaron le responde que es porque es el nieto de la librería Crimson, y le cuestiona qué esperaba. Nuestra protagonista supone que ser el nieto de la librería es algo demasiado difícil, pero aún tiene sus dudas sobre cuál es la verdadera identidad de Aaron. Indignada, le cuestiona si de verdad está bromeando estando en esa situación. Mientras toma su mano, le pide que deje de decir tonterías y corra. Sin embargo, Aaron se suelta de su agarre y, mientras saca un cuchillo de cocina, le pide a Rose que se vaya ella primero. Le asegura que él mismo se encargará de descuartizar a esos tipos, ya que Tyron lo tuvo matando pollos durante todo un año. Rose, indignada, le cuestiona qué clase de disparates está diciendo, y le suplica que corra. En eso, el árbol que los estaba cubriendo se partió en dos debido al ataque del rey lich. Aaron empuja a Rose para salvarla y, antes de que sus caminos se separen, le pide que se vaya rápido. Le sugiere que, si está tan preocupada, que llame a un señor feudal o algo por el estilo. Luego el enorme árbol cayó, impidiendo de esa manera el paso de regreso a nuestra protagonista. Antes de irse, le grita a Aaron que es un tonto, y le advierte que si se muere, ella lo matará. Luego, rápido sale corriendo en busca de ayuda, como lo recomendó Aaron. Una vez que Aaron quedó solo con el rey lich y sus secuaces. Aaron se ríe de la idea de que él muera. ¿Yo, morir? Rose realmente dice cosas divertidas, expresó mientras reía. Bueno, como ahora no hay nadie mirando, ¿qué tal si jugamos un rato?, les preguntó a esos monstruos mientras el color de su cabello cambiaba. Mientras tanto, nuestra protagonista corrió todo lo que pudo. Tiene dudas sobre cuánto le falta para llegar al territorio de Pronsis. No está segura de si podría conseguir ayuda cuando llegue a ese lugar. Tiene miedo de imaginar lo que le pasará a Aaron si no resiste hasta entonces. En su huida,
Se tropieza con una roca y cae al piso. Al intentar levantarse, se percata de que en su bolso se encuentra el diario, por lo que rápidamente lo saca y lo abre. Si no me dices cómo derrotar a esos monstruos ahora mismo, te voy a sumergir en un baño de agua bendita de Camesis, amenazó nuestra protagonista al diario. Al no recibir respuesta, le grita que diga algo. No se sabe si fue gracias a la amenaza, pero el diario se activó y comenzó a brillar. Si quieren la continuación de esta historia, recuerden suscribirse, darle a la campanita, y darle un like, para saber que apoyan esta historia.